Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del bárbaro de la estación de Seúl. Continuando con la historia, mientras el prota se encontraba preparándose algo de comer, preguntaba si entonces estaban diciéndole que habían extorsionado dinero de novatos como ellos, y que son matones de una organización llamada la Facción de la Tortuga Dragón. El que parece ser el líder de este grupo le respondió al prota que así es, mientras pensaba que se veía joven y se preguntaba de dónde era. El prota le preguntó al chico si acaso él es el líder. El chico le respondió al prota que por supuesto que no, y el nombre de su jefe es Jeon Jung-hoo. Actualmente es el más fuerte de toda esa área. La chica afirmaba que ellos estaban en problemas ahora mismo, ya que su jefe es increíblemente poderoso con las piedras de estadísticas que había robado. Pero en eso, sin decirle nada, la chica hasta pudo observar cómo el prota se encontraba devorando la cabeza del cocodrilo. Emocionado, el prota mencionaba que su jefe parecía ser bastante problemático también. La chica y sus compañeros estaban sorprendidos. Inmediatamente preguntó si acaso estaba desgarrando la carne del cocodrilo con sus dientes. Su compañero, que se encontraba a punto de vomitar, afirmaba que esa era una locura, pues es asqueroso solamente mirarlo. Luego de devorar una parte del cocodrilo, el prota terminó arrojándole la cabeza directamente a los chicos, pidiéndole a estos que lo guiaran inmediatamente. Uno de los chicos le preguntó al prota que a qué se refería, y este enojado le afirmó que quería ver a Jung-hoo. Ahora nos encontramos en el cuartel general de la facción de Jung-hoo. Allí algunas personas se encontraban gritando y al parecer estaban siendo golpeadas por alguien. Era nada más y nada menos que el prota. El prota, que se encontraba eructando, afirmaba que ahora era que estaba comenzando a digerirse el cocodrilo. La carne de cocodrilo era demasiado dura después de todo. Los presentes en aquel campamento comenzaban a maldecir y preguntaban qué era lo que estaba diciendo. Comenzaba a afirmar otra persona que no lo sabía, solamente había escuchado que había venido con los más jóvenes. Llamando la atención de Yeondu, lo llamaban traidor y le preguntaban que cómo había traído un enemigo a su base secreta. El chico pensaba que había sido etiquetado como un traidor. Estaban jodidos incluso si el jefe llegase a ganar. Enojado, el prota gritaba el nombre de Yeondu. Le pedía a este que saliera para pelear como hombres. E incluso le preguntó si acaso era un bastardo que estaba asustado. Vemos entonces a una persona que comenzaba a salir de una de las tiendas de campaña, preguntando qué era todo el ruido que estaba escuchando. El amigo del prota, sorprendido, se encontraba preguntándose quién era ese, mientras que los demás afirmaban que había salido el jefe. El chico seguía pensando que se veía aún más grande que Cheoldu. Yundu preguntaba quién se atrevía a meterse con sus chicos. Este es el jefe de la facción de la Tortuga Dragón, Jeon Yundu. El prota, colocándose al frente del hombre, le dijo que entonces él es el líder por ese sitio. El matón le preguntó al prota si acaso es un mocoso con tantas palabras. ¿Acaso se había mordido la lengua a la mitad o qué? El prota le preguntó al matón si acaso ser un viejo era algo para presumir, sin darse cuenta de que un golpe iba dirigido directamente a su rostro. El prota seguía mencionando que solamente estaba extorsionando a los novatos, pero justamente en ese instante fue callado debido al golpe del matón. Emocionado, el hombre afirmaba que los chicos hoy en día no saben que en este mundo no deben de abrir la boca descuidadamente. El prota le afirmaba al hombre que eso era verdad, dejándolo bastante sorprendido, ya que en este nuevo mundo el que tenga el puño más fuerte es el adulto, mostrándonos cómo el prota había bloqueado el puño de su contrincante justo a pocos centímetros de su barbilla. El anciano, al darse cuenta de que había sido bloqueado, comenzaba a reír y le preguntó al prota si de verdad había sido capaz de bloquear su puño, lo cual le parecía muy interesante. Colocándose en guardia, le dijo al prota que le agradaba y afirmaba que si le ganaba entonces se volvería su subordinado. Incluso le había ofrecido la posición de segundo al mando. El prota le afirmaba al hombre que sonaba bien, pero si él ganaba se llevaría a esos tipos con él. Los matones de antes preguntaban el por qué decidía eso por su cuenta de repente. Emocionado, el prota se lanzaba a pelear, mencionándole al viejo que entonces iba a cargar con todo. Acercándose a su contrincante, el prota le dio un fuerte puñetazo en el abdomen. El matón le dijo al prota que entonces se había acercado sin ningún tipo de advertencia. Y mientras observaba el área que el prota había golpeado, le preguntaba si acaso los chicos de hoy en día no tenían romance. El amigo del prota se encontraba mencionando que eso era imposible, pues el puño de Cheoldu fue bloqueado. El otro matón se encontraba mencionando que por supuesto no es imposible, el jefe ha consumido 12 piedras de estadísticas, y más de la mitad de ellas eran piedras de estadísticas de fuerza, o sea, está en un nivel casi de la piel de ogro. El hombre, mientras recibía los ataques del prota, pensaba que era verdad, su piel está casi al nivel comparable al de un ogro. Pero, ¿por qué razón los puños de ese tipo estaban atravesando? El prota, mientras seguía atacando, gritaba que no había conocido a alguien tan duro desde el ogro. Entonces le afirmaba al anciano que él era bastante fuerte, mientras lo mandó a volar para atrás de un solo puñetazo. El hombre, reincorporándose en el combate, comenzaba a preguntar si acaso es porque es un niño, solamente hacía cosquillas, mientras que para sí mismo pensaba maldiciéndose que estaba siendo humillado. Lanzándose a atacar al prota, lo terminó llamando mocoso arrogante, y era el momento perfecto para que pereciera.
Ambos peleadores terminaron chocando sus puños, pero el anciano se dio cuenta rápidamente de que él sentía una gran cantidad de dolor al golpear la mano del chico. Incluso vemos cómo su mano quedó prácticamente destruida después de aquel intercambio. Se encontraba pensando que eso realmente era increíble. Y todo esto fue debido a la habilidad del prota, piel de oro, que se activa al ser golpeado. El prota emocionado le dijo a su contrincante que ahora tenía la suerte de que había sido golpeado. El anciano, observando la forma del cuerpo del prota y cómo había cambiado de color, se preguntaba si acaso esa es la verdadera piel de ogro. El prota le dijo al anciano que tenía que apretar los dientes, ya que podría arrancarse la lengua de una mordida. Los subordinados del anciano comenzaban a gritar por su jefe y afirmaban que también querían pelear, pero antes de que se acercaran una persona terminó interponiéndose en su camino. Era el grupo de extorsionistas los cuales habían sido golpeados por el prota. Su líder comenzaba a afirmar que esa era una pelea justa. Y si insistían en acercarse, entonces él se encargaría de ellos personalmente. Comenzaron a decirle a los chicos que eran pequeños bastardos, pues les habían jurado lealtad a la facción de la Tortuga. ¿Acaso estaban traicionándolos? El extorsionista afirmaba que simplemente le había jurado su lealtad al más fuerte, y si iba a ser etiquetado como un traidor de cualquier manera podría hacerlo completamente. En ese momento todos quedaron sorprendidos y alarmados al ver cómo el jefe de la facción de la Tortuga Dragón comenzaba a volar por los aires luego de haber recibido un puñetazo en el rostro. Los chicos preguntaban qué demonios estaba pasando, mientras que el hombre aterrizaba justo por detrás de ellos. Y aunque la mayoría se encontraban preocupados por su jefe, se dieron cuenta de que este último se encontraba pidiéndole a alguien que lo salvara, mientras que el prota se lanzaba directamente hacia él. Justo en ese momento en el cual pensó que iba a perder su vida, le gritaba a alguien que por favor lo salvara, pero se dio cuenta en ese último instante. Nadie podría salvarlo. El prota, luego de dejar inconsciente al hombre, comenzaba a afirmar que finalmente pensó que había encontrado a alguien interesante, mientras que todos los presentes en aquel campamento no se lo podían creer. El prota, que ahora se encontraba encima del hombre inconsciente, preguntaba si de verdad había un jefe que rogase por su vida, lo cual le parecía bastante patético. Un rato después, múltiples bolsas habían sido preparadas y colocadas justo delante del prota y su nuevo grupo. Los traidores comenzaban a afirmar que habían reunido todas las pertenencias de la facción de la Tortuga Dragón. El prota afirmaba que entonces estaba bien y si acaso no deberían de irse ya. En eso, alguien se acercaba al prota llamándole la atención. Era el matón y todo su grupo, los cuales se encontraban de rodillas detrás del prota. El anciano le dijo al prota que tan solo quería preguntarle una cosa, a lo que el prota le dijo que a qué se refería. El anciano le dijo al prota que nunca antes había visto su cara por allí, preguntándole que a qué organización pertenecía. Confundido, el prota le preguntó al anciano que de qué rayos estaba hablando, pues él solamente es de segundo año de preparatoria, dejando tanto al anciano como a todos los presentes completamente boquiabiertos. Un rato después, observamos a algunos chicos que se encontraban preparando una tienda de campaña. El que lideraba este pequeño grupo se acercó al prota agradeciéndole por haberlos aceptado. El prota le dijo que estaba bien, pues tenían que hacerlo bien a partir de ese momento. Emocionado, el prota pensaba que el camino del bárbaro es volverse más fuerte a través de batallas. Y finalmente tenía sus primeros subordinados, pero se dio cuenta de que seguía siendo débil. Pues en ese fugaz momento él había dudado. Si su padre lo hubiese visto sin lugar a dudas, habría estado decepcionado. Enojado consigo mismo, el prota comenzaba a murmurar que debió de haber tomado la cabeza de este bastardo. El amigo del prota, que se encontraba lo suficientemente cerca, terminó escuchando lo que estaba diciendo. Fue entonces cuando el prota terminó llamando la atención de Jintae, pero luego terminó corrigiéndolo a llamarlo comandante. Su compañero no comprendía a qué era lo que se refería el prota. Fue entonces cuando el chico le preguntó si acaso no le había dado instrucciones a los nuevos chicos. El amigo del prota había quedado boquiabierto pensando y alucinando con la palabra comandante. Inmediatamente comenzó a decirle al prota que le había dicho a todos que pusieran las tiendas, pensando que comandante no estaba para nada mal. Pasando por su lado, el prota le dijo que estaba bien, no había tiempo que perder entonces, tenían que irse. Confundido, Jintae le preguntó al prota que a qué se refería, a dónde iban a ir de repente. Emocionado, el prota afirmaba que había decidido su próximo destino. Mientras observaban en una dirección, el amigo del prota preguntaba si acaso había algo por allá, preguntando si acaso era cierto. El prota le dijo a su compañero que su instinto le estaba diciendo que si iban más allá de ese lugar podrían volverse más fuertes. Jintae, confundido y asustado, le preguntó al prota que a qué se refería, mientras que el chico señalaba hacia una posición y mencionaba que ese era su objetivo. El sistema nos informa que este sitio es el Santuario Pirámide. La información decía lo siguiente: cuando el Santuario Pirámide se activa por primera vez, el resto de la información se encuentra completamente oculta. A la mañana siguiente, en el campamento, vemos al prota y a su amigo que habían formado a todos los presentes de su campamento. El prota le dijo a todos que habían hecho un gran trabajo levantando la tienda. Ahora iban a ir al río y tenían que asegurarse de mantener la tienda.
Uno de los seguidores pensaba que ya estaba intentando conquistar el nuevo continente que nadie había intentado conquistar, preguntándole al prota que cuándo regresarían. El prota le dijo que todavía no hay planes y tal vez cuando sea hora de volver a la Tierra. El chico le dijo al prota que entonces el portal más próximo a abrirse sería en 4 días, y el portal allí se abre cada 5 días, y ese día fue el día en el que el portal se abrió. Y un día en la Tierra es igual a 5 días en ese otro planeta. El amigo del prota dijo que entonces había un ciclo para la apertura del portal. Y sería completamente ridículo quedarse en ese barbárico planeta todo el tiempo. El prota le dijo a su compañero que entonces bien, volverían en 3 días, y la próxima vez traería consigo a su abuelo, ya que no quería dejarlo solo en ese mundo apocalíptico. El prota le dijo al chico que esa información era bastante útil, preguntándole que cuál era su nombre. El chico le dijo al prota que su nombre es Yundu. El prota rápidamente señalándolo le dijo al chico que no, ya que ahora su nombre sería número 1, literalmente yo con casi todos los personajes de manguas. Confundido, el chico le preguntó al prota por qué su nombre sería ese. El prota explicaba que los llamaría a los 5 desde el número 1 hasta el número 5. Sorprendida, la chica le preguntaba al prota si acaso hablaba en serio, pues ella tenía su propio nombre. El prota enojado le preguntó que entonces cuál era el problema. La chica le dijo al darse cuenta de que estaba furioso que no había ningún problema. Además, le dijo al prota que tenía que tener un gran viaje seguro. Mientras se retiraba, el prota pensaba que era una molestia tener que recordar nombres, mientras que su amigo le afirmaba que eso mismo había pensado él. Ahora, mientras intentaban cruzar el río en una balsa, el amigo del prota le preguntó si acaso le había creado eso. El sistema notificaba de lo siguiente: había creado con éxito una balsa, había ganado experiencia en artesanía. El amigo del prota comenzó a decir que estaba consiguiendo más experiencia en producción. El prota afirmaba que estaba frustrado por tener que remar de esa manera, y no podía seguir haciendo eso, mostrándonos cómo el prota comenzaba a tomar algunas cuerdas para atarla directamente a su abdomen y a la base de la balsa. El amigo del prota confundido le preguntaba que qué era lo que estaba haciendo, tenía que sentarse inmediatamente. El prota tirándose al agua le dijo que era demasiado lento y ya no podía esperar más. Asustado, el chico le dijo al prota que debía de contenerse. Vemos entonces que el prota al caer en el agua se vio rodeado rápidamente por múltiples cocodrilos, aunque al parecer al prota ni siquiera le importaba eso. El amigo del prota comenzó a decir que se estaba moviendo muy rápido, continuaba analizando la situación y mencionaba que realmente se adaptaba rápido. En comparación a él que le había pasado mal todo ese tiempo, incluso recordó lo que le había dicho al prota cuando lo llamó comandante. Él solamente es el comandante de la unidad ahora, y no debería de seguir escapando, debía de hacer algo bajo cualquier circunstancia. Un rato después, tanto el prota como su compañero terminaron llegando a aquella gigantesca pirámide. El chico se encontraba observándole y afirmaba que realmente era grande. El sistema notificaba de lo siguiente: Pirámide Santuario había obtenido la ventaja por contribuir en la activación del santuario. 0 de 2000 monedas necesarias para la activación. El amigo del prota, observando la ventana emergente, afirmaba que esa es la primera vez que ve algo como eso. El prota le dijo a su amigo que se veía bien a primera vista, entonces era momento de ir a conseguir las monedas. Jintae terminó llamando al prota por su nombre. Le dijo al prota que entonces tenían que conseguir las monedas por separado esa vez. El prota le preguntó a su amigo que a qué se refería. Jintae le dijo que con la crisis del apocalipsis pasando sentía que no había hecho nada por sí solo, así que esa vez quería intentar hacerlo por su propia cuenta, sin la ayuda del prota. Tiempo después la tarde había llegado, observamos al prota que se encontraba atrapando a un dinosaurio avestruz. El chico con su fuerza bruta comenzaba a golpear al ave. Preguntaba qué clase de monstruo era ese, ya que nunca antes lo había visto, aún así le parecía muy divertido. Otro monstruo se lanzaba a atacar al prota mientras todavía estaba descuidado. Y dándose cuenta de la situación, el prota comenzaba a preguntar que cómo se atrevía a atacarlo por la espalda, lo iba a volver pollo asado, atrapando al otro monstruo por el cuello inmediatamente. Un rato después, todas las criaturas que el prota había derrotado comenzaron a soltar orbes y monedas. El prota afirmaba que esas deberían de ser suficientes monedas y orbes. Pero entre todo ello, algo de color violeta terminó llamando la atención del prota. Sé que es púrpura, pero entonces lo vamos a dejar en que es morado. El orbe morado terminó saliendo del interior de una de las criaturas. El prota preguntaba qué era eso exactamente. El sistema le notificaba al prota de lo siguiente: piedra de habilidad, lanzamiento. Imbuye poder mágico para lanzar objetos con una fuerza y velocidad más grande. El prota se preguntó si de verdad era un orbe de habilidad, aunque le parecía excelente ya que ahora posee una nueva habilidad y se había vuelto mucho más fuerte. Además, ahora que lo pensaba, esperaba que le esté yendo bastante bien a Jintae. Cambiando de escena, esa misma noche observamos a una de las criaturas. Alguien estaba pensando que allí se encontraba. Jintae terminó saliendo de entre los arbustos llamando la atención de aquel dinosaurio, el cual rápidamente comenzó a correr hacia donde estaba el chico. Asustado, el chico corrió hacia uno de los costados pensando en que eso tenía que funcionar y tirando de una de las cuerdas que había preparado. Al parecer el chico había hecho una trampa.
El monstruo, que seguía corriendo a gran velocidad, no se dio cuenta de la cuerda y para cuando reaccionó ya había sido demasiado tarde, pues el golpe fue tan fuerte que lo dejó inconsciente por unos momentos. Jintae, observando la situación, pensaba que había sido perfecto, pero en ese momento el monstruo comenzaba a despertarse, por lo que el chico tuvo que utilizar un cuchillo improvisado que había hecho para acabar con la vida de la criatura. El cuchillo de hueso fue lo suficientemente filoso y fuerte como para acabar con la vida de aquel monstruo inmediatamente. Tumbado en el suelo, el chico comenzaba a mencionar que era la primera vez que cazaba un monstruo y era muy cansado después de todo. Y Shouldu seguramente debió de haber cazado decenas de esas criaturas hasta el momento. Aún así, se alegraba de haber hecho un arma de huesos de cocodrilo. Cuchillo de huesos, un cuchillo hecho con los huesos de cocodrilo. Jintae pensaba que había sido excelente, ahora podía cazar por su cuenta, y utilizaría el método de producción para hacerlo mucho mejor, aunque justo en ese momento el rugido de una criatura terminó sacando al chico de sus pensamientos. Este monstruo era nada más y nada menos que un orco leñador. El chico rápidamente intentó esquivar el ataque de la criatura, mostrándonos cómo comenzaba a destruir todo lo que golpeaba. Asustado observando aquel ataque, el chico pensaba que era una locura y puede compararlo con Shouldu, aunque se dio cuenta inmediatamente que estaba acabado, mientras que el orco le gritaba al chico a punto de atacarlo. En ese preciso instante, una piedra fue arrojada directamente hacia la criatura, golpe el cual terminó recibiendo justo en la mejilla. Jintae observaba confundido qué era lo que estaba ocurriendo, mientras que el orco tampoco se lo podía creer. Pero de forma inmediata el monstruo terminó colapsando en el suelo rápidamente. Al parecer ese golpe fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo fuera de combate. El chico, ahora confundido, preguntaba quién había hecho algo como eso. El prota, que se encontraba entre los arbustos, afirmaba que había sido él, y llamando a su amigo segundo al mando le pedía que esperara. El prota había probado en ese momento su habilidad de lanzamiento. Emocionado, comenzó a decir que había dado justo en el blanco. Un rato después, habían iniciado una fogata y se encontraban cocinando a los dinosaurios. El prota le dijo a su amigo que estaba preocupado, pero se alegra de que esté con él. El chico le dijo al prota que se las había ingeniado con los dinosaurios avestruz, pero no con los orcos, y cree que todavía no puede luchar contra esos monstruos, nunca había hecho nada por su cuenta hasta ahora. Y en ese lugar, pero justo en ese momento, el prota le dijo a su compañero que no tenía que desanimarse, no tenía que avergonzarse por ser débil ahora mismo, mientras le entregaba una parte de comida a su compañero. Si seguía entrenando, se volvería un gran peleador tarde o temprano. Jintae, al escuchar las palabras del prota, se preguntaba si acaso es el mismo Shouldu que él conoce, y cree que ha crecido mucho desde que llegaron hasta ese sitio. El prota, observando a su amigo fijamente, le dijo que él ya sabe que es un bárbaro y es completamente diferente a un humano ordinario. Jintae, confundido, le preguntó al prota a qué se refería, qué era eso de un bárbaro. Confundido, el prota le preguntó a su compañero si acaso no lo sabía, ¿no sabe que él es un bárbaro? Jintae inmediatamente dejó caer su comida en el suelo, le preguntaba si de verdad era un bárbaro, ¿acaso es de una nación salvaje o algo parecido? Pero inmediatamente comenzó a recordar por lo que había pasado con Shouldu. Hizo muchas cosas que no tienen sentido como un ser humano. El prota le preguntó a su compañero si acaso no sabía que él es un bárbaro. Jintae se levantó y le gritaba al prota que por supuesto que no lo sabía, pues cómo debería de saberlo. Sin creérselo todavía, el prota le preguntaba si acaso se lo decía en serio. Aún así, él esperaba que él lo supiera desde un principio. Jintae le dijo al prota que estaba tan sorprendido que quedó completamente confundido. Entre risas, el prota le dijo a su compañero que él no necesitaba compararse con él, porque son bastante diferentes. Un rato después, los chicos se encontraban emocionados gritando que ya habían llegado. Nuevamente se encontraban cerca de la pirámide santuario, y ambos chicos tenían las 2000 monedas consigo. La pirámide santuario había sido activada. Las recompensas de activación inicial eran entregadas inmediatamente. Recompensas, el inventario se estaba actualizando. El inventario del prota se expandió más 5 casilleros, mientras que el de Jintae se expandió en 2 casilleros. Ambos chicos quedaron sorprendidos. Jintae, emocionado, mencionaba que activar eso era bastante increíble. Ahora era como una especie de subespacio. El prota comenzó a decir que tiene que haber alguna diferencia de compensación dependiendo del número de monedas reunidas. Justo en ese momento algo más terminó llamando la atención de ambos chicos. La ventana emergente decía lo siguiente: bendecido por el santuario, duplica la tasa de recuperación por 24 horas. Jintae, emocionado, afirmaba que es un buff de recuperación y sentía que ya se estaba aliviando su fatiga. Además, con esas ventajas, él también podría volverse fuerte también. Y además, lo más importante era que podía dejar de depender de Shouldu ahora, y es un momento de volverse más fuerte. Justo en ese momento, una criatura terminó llamando la atención de los chicos. Era un grupo de orcos que venían directamente hacia el prota y el chico, y uno de ellos, el que lideraba este grupo, era el orco que el prota había golpeado el día anterior. Jintae, asustado, le pedía al prota que lo ayudara, lo tenía que salvar de esa situación.
Apartando a su compañero, el prota preguntaba qué era lo que estaba pasando, pues ahora él como su amigo tiene una buena ventaja, así que también debería de pelear. Jintae no podía creer lo que le dijo su compañero, aún así observó al prota el cual estaba sonriendo y le pidió a su amigo que no tuviese miedo. Tenía que concentrarse en pelear ya que tenía a su lado a un bárbaro. El prota incluso le pidió a su amigo que se encargara del primer orco que había llegado, mientras que él se encargaría del resto. Saliendo a gran velocidad le dijo a su amigo que entonces él se iría primero, dejando a Jintae bastante asustado. El chico llamaba la atención del prota y le dijo que pensaba que iban a pelear juntos. De regreso con el prota, este había cortado la distancia con uno de los orcos, esquivando su ataque con la lanza y tomando el mango de la misma. El prota, comenzando a levantar al orco, le dijo que utilizar un arma contra un oponente desalmado no le parecía muy masculino, mostrándonos cómo la fuerza bruta del prota había sorprendido incluso a los orcos. Le preguntó si en serio estaba utilizando un arma mientras la criatura caía de rostro contra el suelo. Colocando su pie encima del monstruo, el prota le dijo que entonces era momento de jugar juntos, pero sin darse cuenta, otro de los orcos se preparaba para atacarlo. Dándose cuenta de que no tenía muchas posibilidades de escapar, el prota comenzaba a maldecir, pero Jintae inmediatamente se acercó a este para empujar al oponente. Le afirmaba el orco que él sería su oponente. El monstruo se encontraba confundido por la actitud del chico. Fue entonces que Jintae, colocándose delante del prota, le pedía al orco que fuera a por él, llamándolo bruto primitivo. Inmediatamente Jintae terminó recibiendo un fuerte golpe del garrote del orco, mientras el monstruo seguía golpeándolo constantemente. El chico, tapándose sus puntos débiles, comenzaba a maldecir pensando que sentía que iba a morir en cualquier momento. En eso el chico terminó cayendo de rodillas en el suelo, pero rápidamente la habilidad de recuperación o el bufo que habían recibido había sido activado. La bendición de santuario tomaba efecto, la tasa de recuperación se duplicaba. El chico sonriendo pensaba que al menos la bendición le había ayudado a recuperarse rápidamente. Y ahora bien, entonces era momento de ir a por la siguiente ronda. Esquivando el ataque del orco, pensaba que no podía rendirse solamente por estar asustado. Y ahora más que nunca tiene que ser un amigo digno de un bárbaro. El chico se preparaba para golpear al orco, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el monstruo terminó golpeándolo con fuerza utilizando su garrote y mandándolo a volar hasta estamparse contra un árbol. Jintae comenzó a pensar que se había descuidado y bajó su guardia, se había apoyado demasiado en la bendición, aún así no tenía que retroceder. Estaba comenzando a ver el patrón de ataque de ese tipo. Lanzándose de frente a atacarlo, le gritaba que ahora era su turno, mientras que el monstruo comenzaba a rugir con fuerza. El chico, observando al monstruo, pensó que comenzaría con un ataque hacia abajo. Esquivando aquel ataque, comenzó a mencionarse que entonces se deslizaría a su interior. Esquivaría el ataque crítico del enemigo y se acercaría lo suficiente para atacarlo con su cuchillo de hueso, atravesando la parte inferior de la mandíbula del orco y apoyándose con fuerza para acabar con su vida. De esa forma, él daría un ataque crítico al enemigo, mostrándonos ahora cómo el orco comenzaba a colapsar en el suelo. El chico, emocionado mientras su oponente había sido derrotado, le afirmaba al prota que lo había hecho, él había derrotado al orco. El prota le dijo al chico que lo había hecho excelente. Además, también le afirmaba que había crecido un poco. Tumbándose en el suelo, Jintae le dijo al prota que creía que estaba comenzando a comprender el truco de pelear. Además, llamando la atención del prota, le dijo que era bastante increíble también, ya que había derrotado a esos orcos con lanza de esa manera. Inmediatamente, una ventana emergente apareció justo delante del prota, llamando la atención del chico. El sistema le mencionaba que tenía una profunda comprensión de las técnicas de la lanza, había desbloqueado la habilidad maestría de lanza. Emocionado, el prota comenzaba a decir que había desbloqueado la maestría de la lanza al pelear con una lanza que había robado. El amigo del prota, sorprendido, le preguntó si acaso hablaba en serio. Parece que es el mismo concepto que cuando descubrió la artesanía, y probablemente sea algo de maestría de armas. Recordando el momento en el que el chico había conseguido aquella habilidad por haber fabricado una caña de pescar. Entre risas, el prota preguntaba si entonces usar armas les hacía aprender cosas como esas. Emocionado, el prota llamaba la atención de Jintae y le preguntaba si acaso estaba completamente recuperado. El chico le preguntó al prota que por qué, ¿acaso quería buscar otra pelea? El prota le dijo a su amigo que tenía que mirar hacia esa dirección. Si seguían esas huellas, encontrarían de dónde provenían los orcos, así que podrían haber otras armas además de lanzas. Cambiando de escena, ahora observamos a un orco el cual llevaba consigo un gigantesco tronco y un hacha. Una persona comenzaba a mencionar que ese es el lugar. Nos encontramos ahora en la aldea de los orcos leñadores. Dos personas se encontraban entre los arbustos camuflados. Uno de ellos comenzó a decir que se veían bastante malvados. Su compañero le respondió que es por esos orcos que su ejército no ha podido ser capaz de tomar ese continente todavía. Mientras observaban entre ellos, un chico comenzaba a decir que ya que eran los primeros en descubrir su base, al menos deberían de conseguir algo como recompensa, ¿verdad? El otro chico le respondió que sí, tenían que ir a reportarlo rápidamente, pero no se dieron cuenta de que alguien
alguien se acercaba por detrás de ellos. Justo en ese momento alguien terminó tocando el hombro de uno de los militares, causando que ambos comenzaran a gritar, pero era nada más y nada menos que el prota y su compañero. Los militares eran los que el prota había conocido anteriormente, terminaron reconociéndolo instantáneamente. El prota le preguntó a ambos militares qué era lo que estaba pasando, pues casi no los había reconocido. Uno de los militares le dijo al prota que bueno, así debe de ser cuando se explora el territorio enemigo, y como puede ser, así son las cosas si llegasen a ser atrapados, sería difícil regresar en una sola pieza, así que deberían de irse rápido. Llamando la atención del prota le dijo que incluso para alguien como él ese lugar es peligroso, especialmente por ese jefe que se encontraba allí, el cual es nada más y nada menos que el jefe orco. Los militares comenzaron a decir que necesitaban una fuerza de al menos el tamaño de una compañía para encargarse de ese monstruo. Emocionado, el prota comenzaba a decir que entonces era un monstruo y parecía que tenía una buena arma con él. El prota emocionado comenzó a levantarse y a afirmar que esa hacha le pertenecería a él ahora. Tanto el prota como Jintae comenzaron a acercarse al campamento. Los dos militares comenzaron a gritarle a los chicos que tenían que esperar un momento. Un rato después, entre gritos de los orcos, observamos cómo múltiples de ellos habían sido completamente derrotados. Y en medio del campo de batalla observamos al prota y al jefe de los orcos, el cual se encontraba ya preparado para pelear. Incluso Jintae se encontraba también cerca observando todo lo que estaba ocurriendo. El prota le dijo a su compañero que tenía que tomarse un descanso, ya que ese le pertenecía únicamente a él. Mientras el prota comenzaba a hablar en el dialecto orco, su compañero se preguntaba si acaso había aprendido a hablar orco en ese tiempo. De regreso con el prota, el chico pensaba que había estado diciendo eso todo el tiempo y en realidad solamente lo estaba inventando. El monstruo enojado comenzaba a gritarle al prota. Casi nos revela que lo que había escuchado el monstruo del prota era un terrible insulto. Mientras el jefe lo atacaba, había repetido aquel mismo insulto, pero esta vez para el prota, el cual había esquivado su ataque y le dio una fuerte patada en su armadura. Golpe el cual por supuesto no tuvo tanto efecto como se esperaría. Retrocediendo, Cheoldu pensaba que sus manos no bastarían para esa armadura, y antes de que pudiera reaccionar se dio cuenta de que aquella gigantesca hacha estuvo a punto de partirlo a la mitad. Continuó pensando que además si esa hacha llegase a darle un golpe directo, incluso con su piel de ogro no podría resistirlo. Y siendo ese el caso, entonces no tenía más alternativa. El prota terminó sujetando la hacha al mismo tiempo que sujetaba la mano del jefe. Comenzó a afirmarle que su hacha, él la tomaría, se encargaría de tomarla para sí mismo, mostrándonos cómo el prota había tomado al jefe del brazo y lo comenzó a levantar por el aire como si no fuera nada. Furioso, el jefe comenzaba a gritarle al prota, pero antes de que siquiera pudiese notarlo, ya el prota tenía su hacha en sus manos. Le agradeció al jefe por aquel regalo, y mientras el jefe se desplomaba en el suelo, el prota terminó utilizando el hacha para acabar con su vida. Mientras la sangre caía por todos lados, el sistema le notificaba al prota de lo siguiente: su comprensión de las técnicas de hacha se había profundizado. Había obtenido la habilidad de maestría de hachas. Uno de los militares que se encontraba escondido comenzó a afirmar que eso era una locura, pues había derrotado al jefe orco por sí solo. Jintae afirmaba que como se esperaba de su Cheoldu, incluso había derrotado a un jefe. El otro militar comenzó a pensar que realmente es una persona increíble, y no, en lugar de una persona es más cercano a ser un monstruo. El prota con el hacha en su poder comenzaba a preguntar que quién era el monstruo ahora. El militar seguía pensando que un monstruo como ese no debería de quedar libre. El sistema también le notificaba al prota de que un ítem había sido adquirido, gran hacha del orco jefe. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.